Pues hola, buenos días, bienvenidos otra vez a nuestro podcast de Educación Cósmica. Tenemos hoy, vamos a explorar una de las pedagogías alternativas más conocidas del mundo, la educación Waldorf. Yo sé que muchas personas han escuchado hablar de ella, pero todos, creo que incluyéndome, estamos como en mitos y leyendas de todo lo que sucede allá adentro y queremos conocer un poco más. Así que tenemos hoy a una invitada súper especial, Lulu Flores. Ella es educadora Waldorf. Y bueno, quiero que nos ayude a presentarse para que nos cuente todo lo que le llamó de Waldorf. Bienvenida, Lulu. Gracias, Mariana. Gracias, Ana Luz, Carlos y dice por ahí la Torre Rosa. Soy Roberto. Roberto, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar por aquí compartiendo. Mi nombre es Lulu Flores. Yo soy mexicana, pero vivo en Estados Unidos desde hace 12 años. En México soy nutrióloga materno-infantil. Aquí en Estados Unidos soy maestra Waldorf de lengua extranjera, español como lengua extranjera, y también soy mamá Waldorf. Mi hijo está en una escuela Waldorf. De repente van a oír que diga Waldorf, porque aquí en Estados Unidos dicen Waldorf, pero yo sé que lo correcto en español es Waldorf. Pero bueno, ahí me perdonarán mi Spanglish. Perfecto, pues bienvenida, Lulu. Qué bueno que estás aquí. Cuéntanos, o sea, aparte de que supongo que conociste Waldorf por tus chiquitos, ¿cómo llegas al mundo Waldorf? O sea, ¿qué fue lo que te llamó o cómo llegas ahí? Sí, mira, cuando nosotros migramos para acá, yo me lo traje de 8 meses. Y bueno, yo tenía pues ya la formación en nutrición materno-infantil, entonces conocía como toda la parte del desarrollo infantil de los bebés, vamos a decir, de 0 a 3 años. Y pues yo sabía pues un montón de cosas, ¿no? Técnicas que yo buscaba, el bienestar, el mejor bienestar para mi niño. Y yo no quería que perdiera el español, yo quería que estuviera orgulloso de sus raíces mexicanas y que hubiera una conexión entre ambas culturas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que encontré cuando entró a preescolar fue una escuelita Reggio Emilia que era de inmersión al español aquí en California. Y dije aquí, porque yo hablé con él en español sus primeros 3 años, entonces él no hablaba inglés cuando empezó el preescolar y se me hizo muy bonita la pedagogía y muy amable la transición del idioma, porque iba a poder adquirirlo con sus compañeritos y las maestras podían entenderle alguna necesidad que él tuviera si la pedía en español. Claro. Y la verdad fue una experiencia preciosa. Lamentablemente la escuela solo tenía preescolar. Yo creo que si hubieran tenido pues primaria, secundaria, pues ahí nos hubiéramos quedado, ¿no? Pero bueno, pues solo tenía preescolar y ya cuando buscamos kinder, le llaman aquí lo que es en México el tercero de kinder, pues nos fuimos a la escuela pública porque, bueno, vivíamos en Bay Area, que es por ahí por San Francisco, Mountain View, era carísimo, entonces dijimos, no, pues ya, la pública. Encontramos una escuela pública linda con una maestra divina que también era bilingüe, afortunadamente. Yo creo que la vida me fue claro, te fue acomodando. Así me fue acomodando. Pero en eso, pues que llega la pandemia. Entonces fue en pandemia que para apoyarnos como familia en cuestión emocional, buscamos un terapeuta en México, un terapeuta infantil, y una amiga que es psicóloga me recomendó con él. Él se llama Osvaldo Álvarez y trabaja mucho en línea. Entonces, bueno, empezamos consultas como familia, con el niño y todo. Y entonces abrió un taller online que se llamaba Waldorf en casa. Lo abrió con la finalidad de apoyar a los papás, pues que estábamos pues con los chiquillos en la casa, ¿no? Así como... Encerrados. Sí, encerrados. Yo cuando me inscribí, la verdad es que pensé que era como un taller de manualidades. Ok. Si los voy a poner que era, pues ahorita aprendemos a hacer lo que sea. macramé, ¿no? O sea, denme cosas porque ya me volvía loca. Y eso que nomás tenía uno. Entonces, no, pues nada, que resulta que era un curso en forma de lo que era la pedagogía Waldorf y venía con muchísimas actividades para nosotros como papás, no tanto para el niño, sí para el niño, pero que impactaban de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo muy bien de una actividad que era hacer la limpia de juguetes. Entonces, tenemos que hacer una montaña con todos la ropa, los juguetes y empezar primero a ver la cantidad,
que teníamos, hacer esa conciencia, ¿no? Muy concreto. Y, sí, muy concreto, y luego hacer una como biblioteca de juguetes, porque sí nos decía, no puedes agarrarlos y tirarlos, porque eso es muy duro para el niño. Entonces, hay que hacer una biblioteca. Entonces, en un área fuera de su cuarto, hicimos como un rack con los que menos usaba. Entonces, si quería el juguete, se acordaba de él, pues ya entraba el juguete, pero tenía que salir uno de su cuarto. Era como, uno entra, otro sale. Y me acuerdo que a mí eso fue maravilloso. Pero también nos fue explicando toda la pedagogía, ¿no? Los septenios, los 12 sentidos, cómo se trabaja esto, aquello, no sé qué, hasta que llegó el punto y a la par mi niño estaba en línea con la escuela pública y yo lo veía sentado 7 horas al día y worksheets que hacían. Y cuando pues era un niño que ni siquiera tenía acceso a pantallas, yo en ese aspecto sí fui como muy estricta y entonces a mí me daba algo. Sí, el telele, sí. Sí, qué horror. Pero pues decía, pero pues también, ¿qué hace la maestra? O sea, pues estamos todos Sí, como, ¿qué hacemos, no? Entonces, iban las dos cosas a la par. Y entonces ya le dije a mi esposo, le dije, oye, es que mira toda esta pedagogía, qué bonita, porque no sabíamos que existía y no sé qué. Me dice, pues busca una escuela de esas. A lo mejor, pues en lo que abren aquí, no sabíamos cuándo abrían. Y dije, bueno, pues está bien. Pues bueno, busqué en la Bahía, no, bueno, o sea, carísimas de París. Pues la hija de Steve Jobs había ido a una de esas. No, dije, no, bueno. pues no, o sea. No hay manera. Y entonces me dice, no, pues búscala en California, que al cabo, pues él ya estaba remoto porque pues ya la oficina los había mandado a su casa a todos. No tenemos aquí, la familia está en México, o sea, da lo mismo donde vivamos. Y yo, pues ok. Y pues en línea, ¿no? Bien contradictorio porque Waldorf, la tecnología es como se va retrasando. No, pues yo en línea buscando. Y encontré una escuelita en Sacramento, aquí estoy en Sacramento, que no sé, me encantó. Lo que más me gustó fue que vi diversidad en las fotos. O sea, yo vi niños de todos colores y dije, ándale, de aquí soy. Yo no quiero una escuela donde mi hijo sea el único hispano. O sea, sí, claro, quiero que tengamos, aunque sea una variedad, ¿no? Que no se sienta como el bicho raro ahí. Y entonces hablamos. Y me acuerdo que me contestaron y yo pues con mi inglés acá de que lo aprendí adulta y me contesta la voz me dice, ¿quieres que te hable en español? Y yo, ¡ay, sí, sí, por favor! Por favor. Lindísima. Nos dijeron, es que sí vamos a abrir la escuela. Dice, estamos haciendo todo lo que nos pida el ayuntamiento para abrir la escuela. No, pues bueno, hicimos las entrevistas en línea, a mi hijo le hicieron las pruebas en línea, todo así lo Waldorf en línea. Y entonces pues dimos el salto de fe y nos mudamos de Monterrey a Sacramento y abrieron la escuela. La verdad que para mí ese año fue, ay no sé, de muchas emociones muy contradictorias porque sí perdí familiares por COVID, pero mi hijo tuvo la oportunidad de estar presencial al aire libre, porque esa fue una de las peticiones que dio el condado, o sea, no podían tenerlos en salón. Claro. Entonces, pero lo que más me sorprendió en ese momento, recuerdo, fue como ay, no sé, esa fuerza de voluntad tan grande de los papás involucrados en ¿qué se necesita? No, pues que tenemos que tener lavaderos cada ciertos metros. Pues ahorita los armamos y los hacían. O sea, venía un papá que sabía de construcción y lo armaba, pues que necesitábamos toldos, ¿no? Pues otro papá conseguía descuento en el Home Depot y ya nos daban toldos, no, pues que tienen que usar cubreboca, cada cierto tiempo estárselo cambiando, las mamás acá cosiendo cubrebocas como locas, o sea, no, para mí fue de no inventes, esto nunca lo había visto en mi vida. Claro, creo que es una padre! enseñanza para todos, ¿no? O sea, esa manera de formar comunidad, creo que fue algo importantísimo. Ya no me alargo porque, bueno, si no, ahí puedo seguir con toda la novela, pero pues fue así y ya, bueno, de ahí para el Real. Para esto, la otra cosa que sí hice fue que lo regresé un año. Él era el más chiquito, él es del 30 de agosto, y aunque académicamente iba muy bien, social y emocionalmente yo sí veía una gran diferencia entre sus compañeros en la pública. Entonces aproveché que en Waldorf empiezan primaria a los 7 años y dije, de aquí soy. Entonces sí me preocupaba, dije, ay, a ver si no se aburre. Pero la maestra me dijo, ¿cómo? Y yo, pues que si no se aburre.
no, hombre, que se va a aburrir. Y no, o sea, ni al caso, no se aburrió en absoluto. Él ya ahorita está en sexto, que viene siendo ya middle school aquí, y Ajá. está feliz, está súper feliz. Ay, Yo qué estoy padre. feliz con la decisión, no me arrepiento en absoluto. ¿Y tú cómo Qué bueno. llegas a trabajar a la escuela? Pues mira, también en pandemia, yo estaba estudiando la maestría en nutrición materno-infantil aquí en UC Davis con toda la idea de yo quiero seguir trabajando con mamás, En lo porque eso tuyo. eso Ajá. era lo mío, a mí me encantaba y todo, ¿no? Pero bueno, al ser una carrera de ciencias de la salud, los requisitos son más que si, por ejemplo, eres, no sé, ingeniero. Los ingenieros, la verdad, que la tienen muy fácil. Nomás traducen el título, les ponen qué calificaciones tienen acá en letras y ya pueden buscar trabajo. Pero en ciencias de la salud es un montón de certificaciones. Entonces, bueno, yo iba apenas en lo de la maestría y todavía tenía que hacer no sé cuántos años de internship y estudiar más o sea, me iba a tomar otros 5 años volver a ser nutrióloga materno-infantil y me fui dando cuenta, porque sí empecé el internship, que ni siquiera era de la manera en que yo estaba acostumbrada a tratar con las mamás. Como hispanas somos más cálidas, esa es la realidad. Sí, Mucho más 100%. cálidas. Yo tenía la costumbre de dedicarle 1 hora de consulta a mis pacientes, donde la consulta muchas veces era entre una clase, pues explicando así, y esto pasa, y vas a esperar esto no, esto es normal, esto no, y un espacio donde la mamá podía desahogarse, ¿no? Muchas veces las mamás lo de menos era la dieta, o sea, necesitaban llorar. Sí, claro, sí, Y terapia, decirte, terapia sí, incluida. casi que terapia, ¿no? Ujú. Y aquí no, o sea, aquí era 15 minutos de consulta y 3 horas en la computadora llenando datos. Entonces, y todo en línea, porque era pandemia con cubrebocas y bueno, Además. todo así, feo. Pero entonces, como yo ya también me volvía loca estar encerrada, le pregunté a la maestra, mi hijo, oye, ¿no ocupas voluntarias? ¿Qué sabes hacer? Me dice. Y yo, pues, ¿qué sé hacer? Dice, pues sí, no sé, algo de arte. Y le dije, pues mira, yo sé tocar la guitarra, sé tejer, sé cocinar, o sea, es como mis hobbies, ¿no? Así como, ay, pues esas cosas que eran, tu mamá te decía, pero no te claves en eso porque eso no te va a dar de comer. Y mira, ¿quién le diría? Entonces me dice, pues vente a la clase de tejido. Y empecé a ayudar en la clase de tejido. Pero como el inglés, como les digo, yo lo aprendí adulta y era mi segundo idioma, para mí era mucho más fácil hacer ciertas cosas en español. Entonces los niños, no sé, maestra, bueno, no me decían maestra, me decían Miss Lulu, se me fue el punto, así en inglés, ¿no? Y yo, así en español, a ver, y entonces ya se lo rescataba y a ver, vamos a ver, ¿cuántos tienes que tener? How many, ya, 15, y ya empezaba yo en español, 1, 2, 3, 4, y me empezaron a imitar los niños, empezaron a hablar un poquitito de español por aquí, un poquitito de español por allá, y coincidió que se habían quedado sin maestra español, porque la maestra se había regresado a México por la pandemia porque quería cuidar a sus papás que estaban en México. Ajá. Entonces, bueno, pues ya me dijeron, oye, pues, ¿no sabes de alguien que quiera dar la clase y que no sé qué? Y yo, pues, mi corazón así dijo yo, ¿no? Pero en ese momento pensé, dije, no, pues, ¿yo qué? O sea, yo no soy maestra, yo soy nutrióloga y ya les dije, bueno, pues voy a preguntar y ya pregunté a amigas aquí y allá. Y para no hacer el cuento largo, al final pues no encontraban y ya les dije, ¿sabes qué? La verdad es que cuando me dijeron, pues yo pensé en mí, pero yo no tengo experiencia. Claro. Y ya me dicen, no, pues es que la verdad cuando te dijimos pensábamos que tú dijeras que tú, porque se ve que los niños te siguen. Y yo, ok, le dije, pero ¿qué necesito? O sea, ¿qué necesito estudiar o qué necesito tener? Entonces ya me dijeron, pues en el verano búscate un curso, ya me dieron una lista de tallercitos, cursos en línea que había disponibles en ese momento porque pues todo cerrado y te vamos a ayudar, te damos el currículum, te bla, bla, bla. Y bueno, pues ahí voy a decir que sí y ya, 5 años después, aquí estoy. ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Me encanta. Sí, fue muy, muy gratificante. De todas formas, yo empecé mi formación como maestra de grado Waldorf en Cuernavaca. Hay un centro de capacitación muy
muy conocido, yo creo que el más importante de América Latina y del mundo de habla hispana. Y lo empecé hace 3 años, este es mi 4º año y el año que entra, si Dios quiere, pues ya me gradúo. Ay, Qué padre, padre. oye. Va, Ajá, muy bien. qué Oye, increíble. Lulu, quisiéramos preguntarte, ¿cómo podemos explicarle a alguien que no tiene ni idea qué es Waldorf? Ajá. Papás que tienen muchas dudas, que además pues conocen un sistema y es bien como complicado sacarlos de ese sistema. ¿Cómo podrías tú explicarles qué es Waldorf, de qué se diferencia o inclusive qué fue lo que a ti específicamente te enamoró y que compartes con papás nuevos? Sí, mira, creo que es difícil de resumir en cortito, como cualquier pedagogía alternativa, porque luego ya te emocionas y te acuerdas de, ay, no sé, en su caso que ya vi sus podcasts y que María Montessori y esto y lo otro, ¿no? Igual Reggio Emilia. Pero tratando de resumir, yo podría decir que sí, es una pedagogía alternativa, como se le llama hoy en día, que está principalmente enfocada a respetar el desarrollo del ser humano. En el caso de la escuela Waldorf, de esa etapa desde los 0, bueno, no 0, desde los 3, que pueden empezar en preescolar, hasta los 21 años, dependiendo si la escuela tiene o no tiene prepa, si tiene college o no tiene college. Entonces, creo que eso es lo que más se centra la pedagogía, en el conocimiento profundo del desarrollo humano infantil, físico, anímico y espiritual, que esa sí es una característica muy importante de Waldorf. Waldorf considera al ser humano como una persona que tiene un cuerpo físico, también tiene un alma o una cuestión anímica, emocional, pero que viene de un lugar espiritual, como quiera que cada familia lo llame, ¿no? Porque no hay como una religión en Waldorf. De hecho, mi hijo tiene compañeros de chile, mole y picadillo. O sea, hay musulmanes, judíos, cristianos, incluso ateos, porque es como esta noción de que no somos simplemente un puño de materia junta que se puede mover y tomar decisiones, sino que hay algo más, o sea, ¿qué da la vida o qué nos hace estar vivos? ¿No? Esa parte espiritual sí la toma en cuenta la pedagogía. Oye, Lulu, y cuéntanos así como para que más o menos conozca un papá o que un papá que esté interesado como en conocer un poco más o aventarse a probar una pedagogía alternativa como es Waldorf. ¿Cómo se vive un día de un preescolar o primaria, lo que tú conozcas, como un día normal, así? Un día normal. Un día normal. Ajá. Sí, mira, en general se pide que entren 30 minutos antes de que empiece lo que le llaman la lección de la mañana o la lección principal. O sea, vamos a decir, mi hijo entra a las 8 de la mañana, pero sus clases empiezan 8:30, pero tienen que estar a las 8, porque de 8 a 8:30 es juego libre desestructurado y tiene que ser. ¿Por qué? Porque si no los pones a jugar y a contarse todo lo que pasó ayer en la tarde, los vas a tener en el salón queriéndose platicar todo eso y jugar, porque ellos se terminan queriendo mucho. Porque incluso en una escuela tradicional, tú estás con tu grupo por muchos años, entonces es casi tu familia. Entonces sí, ellos necesitan esta parte del juego libre desestructurado y la socialización, que dependerá la edad. Si son ya los de secundaria, tú ya los ves más bien sentados cotorreando, ¿no? O tocando la guitarra o cosas así. Los chiquitos pues están en los columpios o trepándose al árbol, pero lo necesitan. Y el adulto está en la periferia, simplemente vigilando, pues si hay alguna situación de que ya se peleó fulano con sultano, que no escale o intervenir si es necesario, pero a veces es como, pues no necesitas intervenir, vamos a ver si lo están resolviendo, no lo están resolviendo, entonces ya me meto, no me meto, ¿no? Termina esta parte y sigue la lección principal o la lección de la mañana. Aquí es donde se da la parte académica, vamos a llamarle, ¿no? Y en Waldorf se maneja por bloques. Se dan 4 semanas, entre 4 y 6 semanas de un tema. Okay. Y toda la semana se ve sobre ese tema. Vamos a decir, si es
lectoescritura, pues los 4 semanas va a ser solo lectoescritura. No vamos a revolver biología, ni historia, ni geografía, porque se considera que el niño no está fraccionado en su mente, él lo ve como un todo. Entonces, tú vas relacionando lo que estás viendo en la lección principal con las otras asignaturas, ¿no? Como carpintería, jardinería, lengua extranjera, o sea, todo se relaciona, todo está conectado. Terminan la lección principal y bueno, ahí en la lección principal tienen que tener un momento de ritmo, le llamamos, que pueden ser juegos de palmas, puede ser saltar la cuerda, puede ser ¿qué más? Pues finger games, les llaman a los chiquitos, hacen mucho finger games, o los costalitos, no sé si han visto videos de los beanbags, o sea, bueno, eso, yo que no fui niña Waldorf todavía se me caen. Ellos son muy hábiles en pasarse el costal y ponerlo en la cabeza, echarlo para atrás y cacharlo sin ver y todo esto. Canciones, la música es desde preescolar. Hay canciones, hay coro, etcétera. Y luego ya, pero todo es relacionado al tema. O sea, si están viendo las tablas de multiplicar, pues en los costalitos, en los clapping games, en las canciones, viene ahí eso. Y luego ya viene un trabajo de escritorio, donde ya, pues, a lo mejor, dependiendo la edad, ¿no? También, si están todavía en dibujo, o si ya están escribiendo, o si están copiando alguna cosa del pizarrón, o contestando algún worksheet, terminan su lección principal y viene un receso. Hay muchos recesos en la pedagogía. Tienen su receso de antes de empezar, luego su receso snack recess, le dicen aquí, donde toman un snack y luego tienen tiempo para jugar, unos 20 minutos, y ya regresan a lo que le llaman las clases de especialidad. Y ahí ya, pues tienen lengua extranjera. Generalmente deberían ser dos idiomas los que se deberían dar de acuerdo a la pedagogía, pero luego es difícil encontrar 2 diferentes maestros de lengua extranjera y que sean maestros Waldorf o que quieran formarse como Waldorf. También ahí entraría lo que es carpintería, la clase de labores, que viene siendo todo lo que se hace con aguja, hilo, 2 agujas, macramé, toda esta parte. También ahí entra la clase de movimiento, lo que en la tradicional sería deportes, aquí es movimiento, no es deporte. No hay deporte competitivo hasta 6º grado por cuestión de desarrollo. Ajá, por cuestión de desarrollo. Entonces, todo lo que es clase de movimiento de 1º a 6º es muy centrado a ayudarles precisamente a desarrollar lo que necesitan de acuerdo a su etapa evolutiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, los más chiquitos, hay mucho trabajo de equilibrio, en barras de equilibrio, en estas pelotas que tienen que estar así, y ayudarles a cruzar la línea media, que muchos bebés no gatearon, entonces con los juegos de palmas que también hacen el movimiento, les ayudas. Al principio pues solo pueden hacer directo, pero poco a poquito vas viendo, ¿no? Algunos es cuando vas notando que hay algún retraso y que necesitan un apoyo pues ya profesional y pues ya se deriva, ¿no? Por fuera. Después de las clases de especialidad, tienen 2 horas de clase de especialidad, una y otra, y luego otro receso para comer y jugar, ese es más largo, y luego regresan a lo que le llaman practice, que básicamente es como un resumen o recordatorio de la lección principal que hubo en la mañana, y luego son 20 o 30 minutos de quehaceres o chores, les dicen acá. Los niños son los encargados de que su salón esté limpio, ordenado, recogido, y sus plantitas, porque siempre hay plantas, ellos están encargados de que las plantas pues tengan agua. Por ejemplo, ahorita en 3er grado tienen pollitos porque tuvieron una incubadora y acaban de nacer, entonces ellos tienen que cuidar que los pollitos tengan comida, que tengan agua, que estén bien tapaditos para que no se salgan y no se venga, no sé, un gato y se los coma. Entonces, y ya terminan su día y se van. Básicamente, así muy a general es el día en la escuela. Perdón, ¿estas lecciones principales se dan
por grado, se dan por año o son multigrado? Son por grado. Cada, Ok. cada grado tiene su maestro principal, le decimos, Ya, ok, que viene siendo el maestro de grado. También lo de ya. principal se ha estado tratando de quitar del vocabulario porque en la pedagogía se dice que todos los maestros son importantes y están al mismo nivel y todas las materias son el mismo nivel de importancia. Entonces, al decir la clase principal o el maestro principal, suena como que fuera el mero El petatero, ¿no? director. Con las implicaciones que Sí. tiene de ser el director, ¿no? Y todavía se me olvida, pero sí, pues es el maestro de grado o el maestro Ya. principal. Pero sí, es él o ella. Y es el que lleva a los niños. Una característica importante de la pedagogía es que ese maestro o esa maestra acompaña a su grupo desde primer grado en primaria hasta terminar sexto, si es que solo tienen primaria, u octavo, si tienen secundaria. Entonces, ese es lo ideal, que estaría el maestro o la maestra acompañando al grupo hasta que terminan sus septenios, sus 2 primeros septenios. Claro, porque aparte así los conoces y sabes perfectamente todo lo que... No te los conocen bien planchados. Sí, Claro. claro, sí, sí, sí. Sí. Carlos, ¿te levantaste la mano? Muchas preguntas. Ajá. Nada más voy como con una muy en específico. ¿Cuál es el perfil que tiene, en este caso, el chiquito cuando sale? ¿Cuál es un perfil que tienen que tener los papás? Porque luego muchas veces como papás estamos buscando, pues con lo que nosotros crecimos, ¿no? Cómo se evalúan, cómo sabe si ya está listo. Y también el miedo muy real hoy en día, cómo tratar al niño que está 3 años con Baldos y después se tienen que cambiar de residencia, ¿no? ¿Cómo son esos cambios? Esas transiciones. Mira, si el niño termina, pues vamos a decir su ciclo completo en primaria o secundaria, yo te puedo decir que son niños que tienen mucho autoconocimiento, se saben muy bien hasta dónde pueden y qué no pueden y qué sí pueden. Algo que nos pasa mucho cuando entran niños nuevos, pero ya a grados como cuarto, tercero, quinto, es que se lastiman mucho. Pues ahí le decimos los pines, ¿no? Es el área de juego, porque no conocen sus límites físicos. Qué Entonces fuerte. ven a los otros que están ahí trepados y se quieren trepar. Entonces, no, o sea, espérate, o sea, tienes que ir de a poquito. O sea, este chiquillo que está ahí trepado arriba no llegó ahí Sí, ayer. claro, lleva 8 o sea, años, sí. tiene aquí 6 años trepándose al árbol y empezó de abajo, ¿no? O los ven cargando piedras o en carpintería, bueno, sí, el maestro de carpintería tiene que ser muy estricto porque ahí sí las medidas de seguridad son súper rígidas porque pues no manches, o sea, tienen las gubias y los cuchillos, pero sí a veces no quieren, o sea, quieren hacer cosas que no están preparados y eso sí he notado a los chiquillos Baldor, tienen mucha conciencia de su alcance, pero no es como que, ay, no puedo, no, es que yo hasta aquí puedo y a lo mejor voy a poder después, pero ahorita hasta aquí puedo. Entonces tienen esos límites muy claros, tanto en sus capacidades intelectuales, físicas y emocionales. También algo que me encanta, es que aprenden a vivir o trabajar en colaboración y en comunidad, porque todo el trabajo es así. O sea, no es una pedagogía, vamos a decir, individualizada, es una pedagogía de grupo, de sociedad. Comunitaria. Claro. Comunitaria, muy comunitaria. Entonces, ellos aprenden mucho y lo hacen de manera muy natural el trabajar en equipo y encontrar la gente con la que se sienten afines y que saben que van a sacar adelante lo que tengan en la cabeza, ¿no? O sea, el proyecto o el juego o lo que sea, lo van a sacar. Y la otra que a mí como mamá me encanta es que les encanta hacer qué hacer. Claro. La vida diaria. Tener limpio, les encanta. O sea, no, mi chiquillo el otro día, pues, le cambiamos su cama porque todavía tenía la cama de niño chiquito, que era como un tipo literita de la IKEA, pues es lo barato de aquí. Entonces, él ya quería una cama de muchachito, que estuviera normal, con su cabecera, entonces, pues ya íbamos, ya compramos en IKEA porque, pues, es lo más barato. Y él la armó,
O sea, él solito la armó, ya nada más de repente nos hablaba de, oigan, esto está muy pesado, me ayudan a cargarlo. Y es algo increíble y las niñas tienen la misma capacidad que los niños. O sea, una niña puede armar su cama, o sea, sabe usar las herramientas, sabe hacer woodworking. Y los niños saben tejer y saben hacer punto de cruz y saben cocinar. Es una educación no diferenciada, vamos a decir, pero no solo en la parte de que estén todos juntos, sino que todos hacen de todo. Todos Ok, pueden. suena Ujú, padrísimo. Oye, Y qué padre. yo he visto ujú. mucho como, bueno, yo trabajé alguna vez en una escuela que incorporaba las filosofías de Reggio Emilia y de Waldorf. Y teníamos una educadora Waldorf muy buena que justo venía de la escuela de Cuernavaca de la que comentas. Ella era entrenadora Waldorf, entonces la verdad es que tenía como mucho conocimiento y me encantaba, ¿no? O sea, todo lo que nos decía y como, sobre todo como el propósito que tenía lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, mucho esta parte del trabajo de lana, ¿no? De cardar la lana, de limpiarla, de hacer las figuritas de los muñecos de lana, cómo les va dando como este trabajo de voluntad al niño, ¿no? Y esta parte de creación y demás. ¿Cómo trabajan o cómo explicarías tú cómo trabajan esta parte, uno como de la parte manual y otra como de la parte de la imaginación y la creatividad? O sea, siento que eso también como que suena mucho luego en Waldorf, que pues siempre se ven como los cuentos Waldorf, ¿no? O sea, como muy de imaginación, como muy creativos y esta parte de los disfraces, ¿no? O sea, como, ¿cómo se maneja eso? Yo tengo curiosidad de eso. Sí, bueno, pues igual, va todo el currículum, todo va de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces no va a ser igual lo que se está trabajando en preescolar o en kinder que lo que en primaria y secundaria, pero sí es, por ejemplo, la clase de labores en preescolar se usan los deditos, ahí no les vas a meter 2 agujas todavía, no vas a meter ganchillo porque no tienen la motricidad y solo va a resultar en una frustración inútil, porque sí hay que meter frustración, pero una frustración suficiente que puedan superar el reto para que sientan el logro y el orgullo de haber logrado pues, esa dificultad, ¿no? Pero pues todo esto principalmente se trabaja en la clase de labores para forjar la voluntad, porque de acuerdo a la pedagogía, la voluntad no se forja en la mente o en el pensamiento, se forja en las manos, en el hacer. ¿Qué es lo que realmente nos hace hacer las cosas? Pues hacerlas, porque te puedes quedar en la cama pensando, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir al gimnasio, pero está haciendo calor, pero no sé qué, eso no te está forjando la voluntad, aunque tú sepas todos los beneficios y no, o sea, el ir y hacerlo, eso es lo que te está forjando la voluntad. Entonces, toda la clase de labores, carpintería, huerto, cocina, construcción, todo eso forja la voluntad porque está el adulto ahí que está cuidando y guiando que el niño se ponga a hacer las cosas. Te van a decir algunos, no quiero, esto es horrible, no me gusta, no me sale, y tú, se le llama una autoridad amorosa, tienes que, no, sí puedes. A ver, ¿en dónde te equivocas? Vamos a ver. No, mira, sí se puede reparar. Hazle así, hazle así. Y también la paciencia y la tolerancia a la frustración se trabaja mucho con estas labores porque el error es una constante. O sea, no sé si ustedes han intentado o saben tejer, pero los primeros meses, o sea, no te sale nada, se te salen los puntos, la aguja así, o sea, y ellos pasan por la misma dificultad y se enojan y avientan las agujas y entonces el adulto debe estar calmado y traer la calma y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando por fin lo logran y que sienten el orgullo más hermoso, o sea, la cara de orgullo que tienen ellos cuando terminan su proyecto, no tiene precio y es absolutamente intrínseca. O sea, no lo hicieron para agradarle al maestro, Claro. sino para sí mismos. Y es fecha, he sabido de exalumnos ya adultos que tienen su león que tejieron. Que tejieron, claro. Para ellos es como uno de sus logros más grandes de la vida. O sea, Claro. tejido ese león o un muñequito, la bolsita, lo que sea, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando ya dominan la técnica?
les cambiamos la técnica. Y ahora vámonos con ganchillo. Entonces ya pudiste con esto, ahora viene otra cosa. Ahora sigue, pues ya pudiste con esto, pues ahora punto de cruz, ya sabes punto de cruz, pues ahora máquina de coser. Y así nos vamos. Y entonces esto les va generando una sensación de las cosas cuestan trabajo, pero si yo me dedico, pido ayuda, me voy a frustrar, voy a gritar, voy a patalear, pero si sigo, voy a aprender y voy a poder. Y terminan con una sensación de capacidad, o sea, decir, sí, yo soy capaz de hacer cosas, pero cuestan trabajo. No son fáciles, pero si me pongo, sí lo puedo. Y en cuestión de la creatividad y los cuentos y todo esto, toda la fantasía, también es una característica muy propia de Baldor. En el desarrollo infantil, desde la perspectiva Baldor, sí se considera que la primera infancia, de los 0 a los 7 años, el niño vive en un mundo de fantasía todavía. Todavía para el niño, su papá es el más guapo del mundo, su mamá es la mejor, las cosas aparecen mágicamente. Ellos no se preguntan cómo apareció la fiesta tan bonita decorada, simplemente apareció. Creen en Santa Claus, creen en el Niño Dios, creen en los Santos Reyes fácilmente, o sea, no necesitan, no se lo cuestionan. El mundo es como es mágico y creen en la bondad del adulto. Ellos te siguen, te imitan. Entonces, en esta etapa se maneja todo con cuentos de hadas. Por ejemplo, todo lo que es lectoescritura, en ya lo que sería del primer grado, es a base de cuentos de hadas. Y a los chiquitos en kinder preescolar se les narran muchos cuentos de hadas sin moraleja. Y tal como son los cuentos, como los hermanos Grimm, así. Al principio a mí me daba también como, ay, Dios mío, o sea, le están arrancando la cabeza. O sea, ¿cómo estaba? Pero después conseguí un libro muy bueno que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. No es de Baldor, es un libro de un psicólogo o un psicoanalista. Y ya te explica los arquetipos, por qué los cuentos realmente más bien, no es que, por ejemplo, vamos a decir, dicen es que son machistas porque el príncipe rescata a la princesa siempre. No, es que el niño se refleja en todos y cada uno de los personajes del cuento. Entonces, a veces el niño es la princesa, a veces es el dragón, a veces es el caballero, a veces es la bruja malvada, a veces es el hechicero, entonces a veces es el ángel que viene y rescata. Entonces, al no darles una moraleja, tú les permites que ellos lo asimilen y lo introduzcan a la situación de vida que necesitan en ese momento. Porque tú realmente pues tienes un grupo, tú no sabes exactamente qué está pasando en cada casa o en cada cabecita, o sea, sí procuras tener mucha cercanía con los papás y todo, pero a veces pues hay cosas que pues no te cuentan y pues no estás en la casa de ellos, no te puedes enterar, ¿no? Entonces sí, toda la primera infancia son cuentos de hadas, pero esto va evolucionando porque el niño va creciendo. El niño a los 9 años, decimos, hay algo que le llaman el Rubicón, que viene siendo el fin de la infancia, como se conoce mágica, ¿no? Hay un descontento porque el niño se da cuenta que el mundo ni es tan bonito, que el papá ni está tan guapo, que la mamá ni es tan chida, y que el maestro a veces ni siquiera se está diciendo las cosas de verdad, se equivoca. Entonces, a muchos papás confunden y creen que es una adolescencia temprana. No, es que anda como adolescente. No, es el Rubicón, le decimos aquí. La historia de Rubicón es que el emperador romano tenía que cruzar el río Rubicón, no me acuerdo bien, pero el chiste es que si lo cruzaba, ya no había vuelta atrás y se acababa Roma. Y lo cruzó, porque tenía que cruzarlo. Entonces, eso es en el niño. O sea, él pierde la inocencia de la primera infancia y no hay vuelta atrás. Esa magia se acabó. Y se les cuenta en estas etapas, en segundo grado se les cuentan fábulas y también se les cuentan historias de santos, porque a esa edad son muy de negro y blanco. Esto es bueno, esto es malo. Y no tienen esa capacidad de entender que las cosas pues tienen matices, que la gente no es totalmente buena ni totalmente mala, pero a ellos eso es así, entonces les ayuda anímicamente.
Y en tercero, se les cuentan historias del Antiguo Testamento, en particular pues cuando Adán y Eva los corren del paraíso, porque simbólicamente es la pérdida de la infancia. La pérdida del paraíso es la pérdida de la infancia. Y para cuarto grado se empieza con mitologías. Mitología nórdica, porque en esa edad son bien traviesos, son súper goofies, y así son. O sea, si tú lees la mitología nórdica, no manches, los dioses son, o sea, el Loki está loco, o sea, son súper traviesos, se lastiman bien feo, pero no se perdonan. Así son ellos, así son en cuarto. Y en quinto ya empezamos un poquito a ligar lo que serían las mitologías con la historia y empezamos a hablar de los griegos. Se empieza con mitología griega, pero luego se introduce la historia griega, porque a esa edad ya te empiezan a alegar un poco más, como con más raciocinio, porque justo coincide que ya el córtex prefrontal crece más y tienen más lógica, pero ellos solo quieren discutir, no quieren llegar a una conclusión, no quieren una discusión, solo quieren alegar, argumentar, Exacto. Y por eso los griegos. Y en movimiento, por ejemplo, hacen el pentatlón en esa época, en el quinto. Y para sexto, romanos, porque ahí es ya cuando empiezan ellos solitos a buscar que haya reglas. Se empiezan a dar cuenta, ¿sabes qué? Pues si estamos callados podemos poner atención y entonces sí podemos aprender. Y ellos solitos empiezan a meter reglas y ahí ya es historia. A partir de ahí ya se mete la historia con los romanos. También se les da pues de mayas, incas, etcétera, pero como que el nódulo es en los romanos. En séptimo, ya no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero en octavo ya ven revolución industrial y ven todas las revoluciones que ha habido en el mundo, porque es la edad de la rebeldía. Entonces ellos necesitan sentirse acompañados anímicamente, la parte curricular, académica, emocional y espiritual. Está padrísimo, me encanta, o sea, me encanta como en vez de repetirles cada año, ¿no? O sea, bueno, como lo hacíamos nosotros en la educación tradicional de cada año, ¿en qué año fue la independencia y en qué año fue, no? Datos, o sea, datos. Realmente meterlo en la etapa de desarrollo que corresponde y que más les va a llamar la atención. Entonces así lo ves una vez y ya les quedó grabado. Les queda como en el alma. No se van a acordar a lo mejor de la fecha exacta, porque yo tampoco me acuerdo. Sí, claro, pero sí les hace un impacto grande y un deseo posterior posiblemente a decir, ay, a ver, vamos a ver, yo me acuerdo y buscar y ya buscan de una manera diferente. Claro. Oye, Lulu, y entonces todos estos cuentos los meten como en esta como lección principal de la que nos contabas hace ratito, o en qué momento del día, ¿sí? Ok. Sí, son en la lección principal. Son en la lección principal. Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, que doy español como lengua extranjera, yo también llevo historias y cuentos y todo adaptados a la edad, pero en mi caso, mi labor principal es ser un puente entre las dos culturas y que los niños a través de mí empiecen a enamorarse de la cultura hispana. Sí, les enseño español, o sea, sí, los verbos y la conjugación y todo esto, pero por ejemplo no meto lectoescritura en el segundo idioma hasta cuarto, ya que dominan la lectoescritura de su lengua materna. Y entonces yo también tengo que buscar que mis narraciones, por ejemplo, en primer grado, pues sean cuentos, que sean cuentos fantásticos de la hada y el duende, y me busco que los aluches, o sea, cosas mías, ¿no? Algo que refleje, tenga ese reflejo de que pues cada cultura tiene lo mismo, nomás con diferentes personajes, vamos a decir. Y Ay, qué increíble. Justo acabo de ir a Oaxaca y nos contaron en la casa no me acuerdo cómo se llama la casa, pero es una casa muy famosa de alebrijes. Y justo contaban como todos estos cuentos de cómo se forman los alebrijes y de que tienes un espíritu que te cuida, ¿no? Y que un animal es tu animal como del nacimiento y otro es tu guardián, ¿no? Eso está padre como para metérselos y que vayan como conociendo también como toda esta parte fantasiosa, ¿no? De las diferentes culturas. Qué increíble. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Qué padre. Ahorita estabas hablando un poquito de esta parte del respeto al desarrollo que están teniendo los niños, ¿no? Y además a mí me quedó muy, muy claro porque pues a partir de los cuentos entendemos, ¿no? Entonces,
desde Esopo haciendo fábulas de animalitos hasta llegar a las grandes historias de revolución. Ahí se ve muy claro este desarrollo. ¿Qué otras características tiene Waldorf para dividir y enseñar a los papás? Es que no es que los metamos al primer año, segundo año, tercer año, y entonces que tengan esta carga curricular en las materias, y además lo más importante de las etapas de desarrollo es cómo las calificas, cómo sabes que un chiquito en Waldorf ha pasado de una etapa a otra y ya es capaz de no quiero decir ni de evolucionar, ni de crecer, ni de pasar de año, sino cómo te das cuenta de que un chiquito ha logrado ciertas características que Waldorf observa y que te ayudan a saber que está creciendo. La pregunta es ¿cómo lo evalúa el papá o el maestro? Ustedes ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo lo observan? Sí, es con observación. De hecho, las evaluaciones en primaria, bueno, preescolar no se diga, kinder no se diga, pero en primaria solo son en observación, y el reporte que se escribe es una carta. O sea, el maestro te está describiendo a tu hijo en todas las áreas que han estado llevando. También cada maestro de especialidad tenemos que hacer un reporte, se hacen 2 al año, uno muy extenso a mitad del año y uno más breve al final del año, pero también hay juntas constantes y se hace la descripción. La descripción tiene que ser lo más libre de juicios posible. Se te pide que veas al niño. Hacemos algunos ejercicios con objetos primero, de observar una planta, ¿no? Y sin juzgarla, y cómo es, descríbela, dibújala, píntala. Bueno, pues el niño igual, a ver, cómo camina, cómo come, cómo se mueve. Pero sin ese de, ay, camina chueco. O sea, no. O sea, sino una descripción. Lo vamos a reprobar porque camina chueco. Para ir con esa observación, viendo qué realmente necesita el niño en este momento. Ciertamente, bueno, en Waldorf se consideran por septenios el desarrollo humano, cada 7 años, y entre cada septenio hay como una crisis. Entre el primero es la crisis del yo, o sea, cuando el niño ya puede decir yo, ahí es una de las crisis. Luego a los 9 años es el Rubicón, que es cuando pierden la magia de la infancia, y luego en el siguiente es a los 12, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero no es exacto, o sea, no es como que, a ver, con el reloj en mano. Sí, tiene 9 años con un segundo Rubicón instalado, o sea, no, habrá niños que les llega un poco antes, habrá niños que les llega un poco después o un tanto más después. Y pues el maestro, afortunadamente, como va acompañando desde primer grado, está muy en contacto con los niños, los conoce muy bien. Y incluso, por ejemplo, en mi caso, que pues sí, también los acompaño de primero a octavo, pero tengo la dicha y el privilegio de en un solo año ver todas las etapas de desarrollo. Claro. A veces me sorprenden cómo de un año a otro son otros, o sea, y este acompañamiento es justamente sin juicio, porque tú no sabes realmente como adulto qué persona va a llegar a ser este niño. Todavía no es el adulto que va a ser, todavía no es. Entonces ahorita puede que a lo mejor tengas uno que te saca las canas verdes, que te hace los berrinches, que te hace las travesuras, pero si tú empiezas a generar una antipatía por este niño, puedes impactarlo de manera muy negativa, y eso no le va a ayudar a que llegue a ser la persona que vino a ser en este mundo, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo del maestro, mucho trabajo personal, de biografía, de terapia, de autoconocimiento, de arte, de 1000 cosas, para separar tus simpatías y antipatías lo más que puedas de los niños, y empezar a describir y a reportar a los papás, ¿no? Sí hay una evaluación que hace la maestra de movimiento precisamente en toda la parte física, porque sí hay hitos del desarrollo que pues ya se espera que tengan a cierta edad. Eso ya está, pues ya no es solo de Waldorf, ya está en la Organización Mundial de la Salud, en las guías pediátricas. Si tú notas que, pues no sé, no puede copiar del pizarrón al papel, se pierde, o sea, sí se hacen referrals, se me fue la palabra, perdón, pero sí, o sea, se refieren a algún especialista, ¿no? Al pediatra primero sería su primer
contacto, o aquí en Estados Unidos también por medio del distrito escolar, aunque sea escuela privada, nosotros tenemos derecho a que el distrito escolar mande pues terapeutas ocupacionales o de lenguaje. Entonces es largo, es un proceso burocrático, toma meses, pero pues se forman en la fila y en algún punto ya les toca su turno, ¿no? Ajá. Qué padre. Sí, sí. Increíble. Oye, y por ejemplo, Lulu, a mí me queda un poco la duda hablando de esto y lo que estaba preguntando Carlos hace rato, cuando ya cambian a otra escuela, digamos, de una escuela tradicional y no terminaron como todos sus años en Waldorf, a la hora que presentan alguna evaluación en otra escuela y todo esto, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a los resultados que dan los niños ante otros pues, sistemas o ambientes, o Estándares, incluso sí. como la demanda académica del currículo general? Ujú. Es muy variable, ahora sí que depende de cada niño, pero vamos a decir que si era un niño que no tenía alguna discapacidad intelectual, no tenía alguna neurodivergencia que le costara trabajo y que iba con el currículum, lo que he notado es que saben a veces hacer las cosas, pero no saben cómo se llama. O sea, no sé, saben hacer todos los quebrados o las fracciones, pero cuando leen el problema, porque el problema se ve, y fíjate que un compañero, digo, un niño de octavo que acaba de graduar, hizo su examen, el que le llaman el SAP, que es como un examen estandarizado para tener un número y con ese número saber qué tan bueno es para entrar a tal y cual prepa. Y me dijo, dices, que era una cosa muerta. Dice, eso era una cosa muerta. Dice, me preguntaban de botánica. Dice, y que la flor, y que cómo se llama el pistil. Y pues sí, dice, pues ay, los escribí, se los puse. Dice, pero no, decía, pues aquí mi maestro, si yo quiero saber qué es una flor, pues me lleva al río, porque estamos junto al río. Y pues ahí la veo, dice, la agarro, la huelo, la dibujo, la toco. Entonces sí les toma posiblemente unos meses el como decir, a ver, ¿de qué me estás hablando? Ah, me estás hablando de la planta esa, la historia de los romanos, y ya, hacerlo en frío, ¿no? Así en papel, escritura, pero sí lo cachan rápido. O sea, yo creo que es una adaptación de 4 o 6 meses y ya está. Ponerle nombre a las cosas. Sí, ponerle nombre a las cosas. Tengo también en una conocida que se mudaron y ahorita pues sus niñas las pasó al sistema público y igual, o sea, les costó unos 3, 4 meses y ahorita como peces en el agua. Y la verdad que lo que sí he notado, los maestros los quieren mucho porque son niños muy, muy responsables, pero son como, o sea, no es responsable porque le quiera quedar bien con el maestro, están acostumbrados. Claro, hacerse cargo, sí. Sí. Oye, ¿y cómo se ve una familia Waldorf? O sea, ya vimos como la parte del ambiente, de la escuela y demás. O sea, ¿qué podrías, como tú, decir? Yo siempre les digo a los papás, ¿no? O sea, cuando vienen a pedir informes para Montessori, les digo, a ver, el niño se va a adaptar, ¿no? O sea, se va a adaptar a esta escuela, a la tradicional, o sea, de alguna u otra manera ellos encuentran la manera de hacerlo. Pero siento que sí es muy característico de una familia que elige una pedagogía así, que tiene que tener como ciertas características, ¿no? Tanto de relación como de manejo de rutinas y día a día y demás, para poder elegir una educación alternativa de este tipo y llegar como a esto. Sí, pues mira, hay de todo realmente, porque la razón por la que los padres eligen la escuela, hablo de mi escuela en particular, pues es inmensamente variada. O sea, tenemos desde los que, ay, qué bonitos están los salones, y ya los meten ahí porque qué bonito está la escuela, y no tienen ni idea. Ay, no, me da risa porque luego así como que se espantan, ¿no? De, ¿Cómo que no puede ver tele? Claro. Hasta papás súper, súper comprometidos que, bueno, ellos fueron niños Waldorf y sus papás eran niños Waldorf y son así súper holísticos, zero waste y toda esta cosa ecológica. Hay de todo. Muchos papás, la verdad, sí nos pasa que tenemos muchos alumnos con alguna neurodivergencia y que terminan en Waldorf porque, así me lo dijo un papá, es la única escuela donde lo tratan bien. O sea, lo tratan como persona. Claro. Entonces, así como que, y me acuerdo que me decía ese mismo papá, a mí no me gustan esas cosas que hacen del Mayday y el Michael más y el no sé qué. Ay,
obvio, ¿no? Pero aquí lo tratan muy bien y el niño está muy contento, ¿no? Entonces hay de todo, pero ciertamente para el niño es mejor o mucho más enriquecedora la experiencia si está alineada la vida en casa claro, con la vida claro. de la escuela. Y Claro. sí hay, por ejemplo, en la escuela tenemos como un parent handbook, o sea, un libro para padres, donde sí se les pide, por favor, que de lunes a jueves no vean televisión ni tengan acceso a videojuegos ni pantallas, ¿no? Porque sí, no, no, ya me acordé, es de domingo a jueves, porque si no, el lunes, y no lo siguen todos, es la realidad, el lunes llegan muy saturados, están súper alterados. Los lunes realmente es cuando hacemos más caminatas en la naturaleza y todo, porque vienen muy saturados de las pantallas, ¿no? Entonces, sí, es eso, pero no podría decir, pues tiene que ser así la familia Waldorf, pero sí en general son familias que buscan un espacio donde se respete al niño, se ha visto como persona. Muchos buscan también, les gusta que no hay acceso a pantallas, eso es una cosa que jala mucho, y otros pues son muy ecológicos, muy respetuosos de la naturaleza, cero consumistas, hacen su propio pan y su mermelada y así, ¿no? Pero hay así, entre eso pues es una variedad, ¿no? De todo. Ajá. Hay que Estamos casi llegando a una hora de grabación, entonces propongo, la verdad es que está súper interesante y te tendremos que invitar en otro momento para poder seguir Sí, platicando claro. esto. Sí. Pero propongo una última pregunta que podamos hacer cada uno de nosotros. Y a mí, yo quisiera preguntarte una, como, pues no sé qué tan incómoda. De repente nos damos cuenta, y Mariana nos platicaba, ¿no? Estas escuelas que empiezan a hacer una mezcla, ¿no? De agarro un poquito acá, agarro lo mejor por acá y entonces hago esto. Tú desde tu experiencia, ¿crees que eso, uno, es posible y dos, es deseable? Entendiendo que pues mientras sea en verdad que te metes a todos los métodos, los estudias y los haces tuyo. O la verdad es que vale la pena, si te vas a ir por Montessori, vete por Montessori, si te vas por Waldorf, vete por Waldorf, o de repente se convierte nada más una mercadotecnia. ¿Tú qué opinas de estas escuelas que intentan hacer pues esta mezcla? ¿Es posible, es deseable y sí se puede? Pues mira, todo es posible en esta vida, ¿no? O sea, de que lo hacen, lo hacen. Existen escuelas así. Yo personalmente, y esto no es vamos a decir, esto tiene que ser como yo digo, sino yo en lo personal, no me gusta, yo prefiero eso. O sea, si te vas a Montessori, empápate bien de Montessori. Si te vas a Reggio, empápate bien de Reggio o Waldorf. Porque no es solo lo que hacen los niños técnicamente hablando, o sea, no es que tejan y cosan y hagan carpintería, es que hay toda una filosofía detrás, o sea, hay una razón del porqué de las cosas y es incluso posible o probable que entre pedagogías haya discordancia, o sea, no sé, digo, yo no conozco, por ejemplo, Montessori, nada, o sea, no puedo decir, pero vamos a imaginar que María Montessori consideraba X cosa y Steiner consideraba otra y ahí chocan, y entonces, ¿qué haces con eso? O sea, ¿cómo lo manejas? O simplemente te haces como que yo no sé. Entonces, creo que lo que hacen estas escuelas es que sí toman bases pedagógicas generales que estudian a lo mejor en la universidad y ven técnicas de las Ajá, pedagogías, exacto. por ejemplo, el tejer o el material de Montessori, y decir, pues mira, esto le hace bien al niño, vamos a meterlo, y ya hacen su revoltura. No creo que sea fatal tampoco, o sea, yo no creo que un niño que vaya a una escuela de estas, va a terminar muy mal en la vida, o sea, por supuesto que no. Al final, si los maestros son cariñosos, cuidadosos, tienen una buena autoridad, están bien preparados, pues van a salir los niños adelante, y si sus papás también están al pendiente, ¿no? O sea, no creo que sea, pero a mí no me termina de encantar. Ok. Pues. Yo, pregunta. Ya ves que un tema muy de moda hoy en día es la inteligencia artificial. ¿Cómo están llevando ustedes la inteligencia artificial? ¿Lo utilizan o no lo utilizan? ¿Qué pasa con el pequeño que llega el lunes y comenta el uso de la misma?
el papá que te pueda decir, oye, es que pues, saliendo de aquí en el mundo laboral, más adelante, es la herramienta que van a estar utilizando. ¿Cómo, cómo como papá no puedo caer en pánico? ¿Cómo entiendes? Mira, te voy a contar, mi esposo es ingeniero en sistemas y trabaja en una empresa de tecnologías de la información, trabaja en estos equipos que crean este tipo de cosas, ¿no? Desde, pues, aparatos que te hablan y demás, ¿no? En la escuela no se utiliza con los niños. Para empezar, pues nomás tenemos hasta octavo, no tenemos prepa, no tenemos college. En secundaria sí se les empieza a pedir algunas tareas de investigación y sí pueden utilizar internet, pero se les invita principalmente a que vayan a la biblioteca. Aquí tenemos la bendición de que hay bibliotecas en cada barrio. Entonces, de repente es algo que a mí como mexicana migrante me jala los pelos porque digo, no manchen, ustedes tienen biblioteca, yo no tenía biblioteca en México, o sea, o había una en Guadalajara, ¿no? Así, tienes que 40 minutos para llegar a la biblioteca y aquí en 10 minutos caminando ya estás. Pero bueno, está bien, pueden usar internet y todo. La parte de la inteligencia artificial es algo que se está discutiendo todavía en lo que es la ASNA, es la Asociación de Escuelas Waldorf de Norteamérica. Hay ahorita muchas conferencias, charlas y pláticas como para tratar de entender qué está pasando, porque esto ha sido muy rápido, como todo en tecnología, y cómo lo vamos a incorporar, porque de que se va a tener que incorporar, se va a tener que incorporar. O sea, es una tecnología que va a tomar, pues, auge y que se va a utilizar, pero entonces es lo mismo que con las tecnologías anteriores, ¿no? ¿A qué edad está bien? ¿Cómo la pueden utilizar como herramienta y no al revés? O sea, que la tecnología no se los coma a ellos. Entonces es algo que como realmente no se conoce todavía como al 100 y están como, pues igual que internet, la soltaron y somos los conejillos de indias, pues todavía no es algo que yo sepa, al menos, por ejemplo, en Sacramento Waldorf School, que es otra escuela que sí tiene prepa, yo sé que ellos no la utilizan con los niños de prepa. Ok. Ya. Uh-huh. Súper. Mi pregunta, bueno, ¿quieres hacer la tuya, Ana? Y ya yo cierro. Sí, a mí me gustaría, Lulu, o sea, como que en toda la experiencia que has tenido durante estos años de empaparte de esto, a pesar de que no lo conocías y como ya nos platicaste que llegaste así como que, pues ni sabías, ni era la intención y estuvo tan padre. ¿Qué es lo que tú has observado o sientes que es lo que están necesitando más nuestros niños de hoy? O sea, hablando de educaciones alternativas, sea la que sea, Waldorf, Montessori, ¿qué notas en los niños y en las familias? ¿Qué es lo que nos está faltando? Ay. Híjoles, tengo una mente bicultural, ¿no? Entonces, mi gente de México, yo lo que noto o que me encantaría que existiera serían la seguridad en las calles y en las comunidades para que los niños, ay, a ver si no lloro, pudieran ir a la tienda Claro, a comprar las claro, tortillas, que tú les des claro. como antes, toma 20 pesos o 30, no sé ni en cuánto está el kilo, para que esa matemática fantástica que está allá en el salón sea real y que Claro, tengan la experiencia del mundo sí. tangible y vivo. Eso es Sí. lo que nos está faltando y yo sé que los papás hacen mucho por tratar de generar estos espacios. Yo he visto papás que ellos llevan a la tienda al niño y se paran así como escondiditos para que el niño haga la transacción. Eso es un acto de amor tan grande. Claro, Perdón. claro. Eso. Y acá, mi gente de acá, creo que tienen que entender que los niños necesitan, decía una amiga, un poquito de hambre y un poquito de frío. No necesitan que Ok, les cubras todas sus todo. necesidades, no necesitan las 500 clases en la tarde, no necesitan todos los suéteres de moda y todas las juguetes que están, o sea, esas dos partes. Y creo que es lo Sí. mismo, porque los niños necesitan vivir en el mundo real, Real. tangible. Ajá. Sí. Muchas gracias, Lulu.
Y ya por último, Lulú, para cerrar, cuéntame, ¿qué te sigue dando esperanza de la educación en general? Yo creo que los maestros y el staff de las escuelas que están ahí con unos sueldos que dices tú, no, posible, tienen amor al arte. Es la verdad, o sea, en ninguna parte del mundo los maestros administrativos, monitores, las personas del aseo, o sea, todo lo que mantiene la escuela, pues no son los mejor pagados, seamos honestos. La gente está ahí porque tiene la certeza o ese deseo de educar y guiar a estos niños a crear un mundo mejor. Entonces, estos adultos que están ahí al pie del cañón, para mí son como ese faro en medio de la tormenta, ¿no? Como dicen, son la esperanza. Y porque tengo la fortuna, como les decía, de ver todo el desarrollo en un solo ciclo escolar y luego ver que regresan los niños y ya los ves más hechos y dices, ay, no, pues sí. Sí, vale la pena. Ahí está, o sea, sí se nota el trabajo de la maestra de movimiento y del maestro de carpintería y es una cosa muy bella. Ay, qué padre. Me Pues encanta, muchísimas Lulú. gracias, Lulú. De verdad que Muchas muy gracias. enriquecedor ha sido escucharte. Creo que el haberte conseguido fue de verdad también, así como llegaste a Waldorf, creo que llegaste también a nosotros. Y de verdad te lo agradecemos infinitamente porque, pues sí, nosotros estamos como tú, ¿no? En voz de vocación y de conocer y de dar a conocer más pedagogías alternativas. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad no sabes cómo lo valoramos. Obviamente, cuando esté el episodio arriba, te avisamos. Y bueno, pues para todos los que nos quieran seguir, quieran conocer un poco más de pedagogía alternativa, de otras cuestiones educativas. ¿Quieran venir? Pues que quieran venir, que quieran participar, también ya saben. Escríbanos. Suscríbanse al canal y Bienvenido. muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Lulú. Bye. Que tengan Gracias. un lindo día. Bye a todos. Buen día, bye. Adriana. Que si confías en mi curiosidad te vas a sorprender.